Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihye bidvaro. Una de las primeras cosas que hace el patriarca Abraham después de la muerte de su esposa Sará, él compra un terreno donde enterrar a su esposa. ¿Dónde estaba viviendo antes Abraham? Abraham estaba viviendo, creo que en carpas. Él iba de un lugar a otro, compró algo, una tierra donde él iba a sembrar. No, él tenía ganado más bien. No era agricultor Abraham. Y nunca pensó en comprar un pedazo de tierra para sí mismo. Pero cuando viene a enterrar a su esposa, entonces él quiere comprar un terreno. ¿Por qué es eso así? No estoy seguro, pero voy a adivinar, voy a pensar en algo. Si yo entierro a una persona en un lugar, eso quiere decir que aquí quiero permanecer. Si yo entierro a mi esposa en ese lugar, si yo entierro a un padre en un lugar, quiere decir que esta es mi tierra. Y no solo eso, yo no quiero que venga otra persona y vaya a desenterrarla y mudarla a otra parte. Eso es mío. Quiere decir de que esa tierra es mía. El momento que yo adquiero una sepultura para un miembro de la familia, quiere decir, esta es mi tierra, aquí es donde me voy a quedar. Porque de cierta manera estoy devolviendo a la tierra. ¿A cuál tierra? A esta tierra, los restos de un ser humano. El ser humano fue confeccionado de la tierra, así dice la Torá, de que Dios hizo al primer hombre de la tierra, ahora lo devuelvo a la tierra, pero a ese lugar en particular. Entonces, algo muy importante lo que hizo Abraham. Abraham con eso demostró a la gente del lugar, ¿saben qué? Aquí es donde yo me quedo. Es verdad que estoy viviendo en una carpa, me mudo de un lugar a otro, pero quiero que sepan que mi dirección permanente es esta tierra, Canaán en aquel entonces, la tierra de Israel de hoy. Y nosotros vemos también de que el patriarca Jacob, el tercero, que muere en Egipto, él vive muy bien en Egipto los últimos años de su vida. Por poco muere de hambre en la tierra de Canaán porque había hambruna. Pero gracias a Yosef en Egipto había todo. Pero él instruye a sus hijos. Miren, yo no quiero que mis restos sean enterrados aquí. O sea, Egipto no es mi tierra. Estoy viviendo aquí, pero eso no es permanencia para mí. Yo pertenezco a la tierra de Israel. Y efectivamente, dice la Torá de que todos los hijos, todo el mundo fueron a hacer un entierro en la tierra de Canaán, al lado donde estaban los otros patriarcas también. Y toda la gente dijo, un gran velorio egipcio viene porque tanta gente los había acompañado. El mismo Yosef le dice a sus hermanos, miren, cuando yo muera, yo quiero que sepan que algún día vamos a salir de Egipto. Nuestra descendencia va a salir de Egipto. Yo quiero ser enterrado en la tierra de Israel. Y efectivamente dicen nuestros sabios de que Moshe, el gran líder del pueblo judío, se estaba ocupando de los restos de Yosef. Y habían dos arcas. Un arca, un cajón contenía las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, y otra arca contenía los restos de Yosef. Y la gente decía, ¿cómo es que puedes tener lo que debe de ser una ley viviente para la vida? O sea, algo que te indica cómo conducir tu vida al lado de un cadáver. Entonces le respondían, es que este cadáver vivía de acuerdo con lo que decía esta ley. Entonces vemos de que Yosef también insiste en eso. ¿Por qué no dijo Yosef, apenas muera, entiérrenme en Israel? Puede ser porque sintió de que todo el mundo creía de que él era egipcio, porque él había estado toda su vida productiva en Egipto. Él había salvado a Egipto, era una persona muy importante en Egipto y ahora quiere ser enterrado en otra parte. Ese Yosef también sabía de que su vida en Egipto era una vida pasajera, de que el futuro, la eternidad para el pueblo judío en realidad queda en otra parte. Hay otro personaje sobre el cual quisiera hablar, Moisés. Moisés fallece en el desierto. Él no entra a la tierra de Israel. Y la Torá dice más aún,
Nadie sabe el lugar donde fue enterrado. Parece que Dios mismo se ocupó de su entierro, pero su entierro es fuera de Israel y no queda en Israel. ¿Por qué no están los restos de Moisés en Israel? ¿Por qué no buscamos de alguna manera encontrar la sepultura de Moisés y llevarla a Israel? Usted sabe, eso es lo que hizo el movimiento sionista. Hay en Jerusalén un monte que se llama Har Herzl. Es un cementerio, creo que militar. ¿Por qué se llama Har Herzl? Porque los restos de Teodoro Herzl, quien fue el soñador, el fundador del movimiento sionista moderno, sus restos están en Har Herzl, y por eso se llama Har Herzl, porque ahí es donde pertenece, aunque él fue un miembro de la prensa en Viena, etc. Estoy leyendo un libro sumamente interesante de Stefan Zweig, quien lamentablemente cometió suicidio, un gran pensador, un gran escritor, y él fue donde Herzl para que le publique algo, porque Herzl era un periodista en aquel entonces encargado de una oficina de prensa. Pero sin embargo, los restos de Herzl están en Israel porque su sueño, su permanencia era ahí. Entonces, ¿por qué no Moisés? Moisés, el líder máximo del pueblo judío, ¿por qué no está enterrado en la tierra de Israel? Nuevamente no sé, pero puede ser de que el mensaje que Dios quiere transmitir a través del hecho de que no se sabe dónde está la sepultura de Moisés es para que no se convierta a Moisés en un Dios. No vayamos nosotros entonces anualmente en el aniversario de su fallecimiento a rendirle culto a Moisés. No hay tal cosa. Hay un solo Dios, no se rinde culto a ningún ser humano. Si tú quieres formular una petición, formúlala directamente a Dios. Todos tenemos línea directa. Pero a lo mejor también para enseñarnos otra cosa. La tierra de Israel es para el pueblo judío. Pero el mensaje de la Torá, aunque el pueblo judío lo adoptó como suyo, es un mensaje universal también. Todo el resto del mundo puede aprender mucho de los principios que están en la Torá. En la Torá tiene los principios de los derechos humanos reales, de que todo ser humano tiene derecho a la felicidad, de que uno debe de ayudar al prójimo, uno tiene que consagrar la vida, uno que tiene que dedicar su vida para ayudar al prójimo. Todo eso está contenido en la Torá. A lo mejor la enseñanza es que Moisés, aunque nació como miembro del pueblo judío, nació en Egipto, nació fuera de Israel, era un príncipe egipcio. Aunque su misión fue con el pueblo judío, su mensaje en el fondo es un mensaje universal, un mensaje que todo el mundo debería de acatar para ser una hermandad universal, rendirle culto a un solo Dios y reconocer la responsabilidad que tenemos los unos con los otros.